Creo que estamos listos para comenzar con nuestro webinar. Primero que nada, gracias a todos por subirse el día de hoy. Esperamos poderles platicar de este tema de verificación de ingresos, que puedan entender cómo Belvo les puede ayudar en este tema para sus distintos negocios. Y bueno, mi nombre es Jorge Madrigal, yo me encargo de la parte de Business Development en Belvo, y me va a acompañar el día de hoy Joaquín Poitino. Él se encarga específicamente de este producto de validación de ingresos en nuestra área de tecnología y en nuestra área, sobre todo, de enriquecimiento de datos. Pues, si quieres, avanzamos en esa. Entonces, les vamos a platicar un poquito rápidamente de qué es Belvo. Pues bueno, Belvo es una plataforma de Open Finance. El objeto de la empresa es 100% LATAM, y la gente que está construyendo empresas de fintech o otro tipo de startups en LATAM que se pueden beneficiar de datos abiertos, que están buscando una plataforma confiable, rápida, segura. A la fecha hemos recogido $13 millones de Y Combinator, de CASEC, de Founders Fund, son como nuestros principales inversionistas. Si quieres, a la siguiente. Y bueno, también un poco como de idea, de tamaño de la compañía, de equipo, etcétera. Hoy creo que somos ya más de 60 personas en el equipo. Tenemos 3 oficinas principales, una en la Ciudad de México, una en Barcelona y una en Sao Paulo. Tenemos actividad ya en México, en Colombia y en Brasil. O sea, tenemos clientes que están operando. Y el equipo que estamos armando, pues es un equipo con experiencia en el armado de este tipo de plataformas. Ahí hay algunos de los logos. Y también pues, somos un equipo con múltiples nacionalidades. Tenemos ahorita en el equipo ya 12 nacionalidades que conforman la empresa. Entonces, vamos a comenzar con la parte de verificación de ingresos. Y bueno, la idea es como ir teniendo una conversación acerca de esto, ¿no? No sé, Joaquín, si quieres como platicar el primero y luego yo, o tú ahondas. Sí, empecemos. Bueno, voy a empezar explicando. Mucho gusto, soy Joaquín. Como dijo Jorge, Product Manager responsable de toda la parte de enrichment, o sea, que vendría a ser, bueno, agregar, digamos, inteligencia a los datos que provee Belvo. Mi experiencia anterior es como Product Manager en Revolut. Bueno, un poco por qué una empresa quería validar los ingresos de alguien. Y hay 3, digamos, principales razones, puede haber más, pero uno es entender, y esto es general, pensándolo más allá de lo que es estrictamente otorgar créditos, es la persona puede efectivamente pagarse ese servicio y lo va a poder seguir haciendo en el futuro. Esto es válido para un crédito, como para algo que se venda en cuotas, como para, digamos, un alquiler. La persona va a ser solvente para poder pagar el alquiler todos los meses y así sucesivamente. Confianza, o sea, realmente puedo confiar en esta persona. Bueno, si una persona me provee su cuenta, efectivamente, con sus ingresos, y veo que esa persona efectivamente tiene ingresos legales, eso sin duda aumentará la confianza que tengo en esa persona y me va a ayudar a disminuir las probabilidades de que esa persona pueda estar cometiendo un fraude en mi plataforma o en general. Y después el último punto es, y esto es algo interesante, es
dado que cada vez más se está abriendo en Latinoamérica, en Europa ya es muy extendido el débito directo. Mucha gente quiere saber si la cuenta que está viendo de ese cliente efectivamente le va a permitir hacer un débito directo, le va a permitir cobrar de esa cuenta. Y si la persona recibe ingreso, evidentemente es una cuenta que va a tener un flujo constante de fondos y va a permitir cobrar. Perfecto. Seguimos con el siguiente punto. Bueno, Ian necesita validar ingresos. Y esto es un poco, ya lo hablábamos antes, pero entendemos que puede haber 4 categorías. Unas van a estar más relacionadas con el webinar, otros no, pero queríamos dar una visión global. Productos que se dan a crédito o con pagos acordados en el futuro. Ejemplo, los préstamos, obviamente se requiere un repago periódico. Después, Buy Now, Pay Later, todo lo que sea, digamos, venta a crédito, alquiler de bienes raíces, hay otros ejemplos, pero bueno, son todos pagos que se acuerdan que se van a realizar en el futuro y es interesante, digamos, saber la solvencia de la persona. Después, para productos financieros o de alto valor monetario, estos son productos que son susceptibles de fraude, dado el valor que tienen, o la monetizabilidad que tienen. Por ejemplo, seguros de vida, artículos de lujo, cuentas bancarias de inversión juego. Para hacerlo un poco más claro, en el ejemplo de seguros de vida, si mi ingreso es, digamos, X cantidad y estoy pidiendo un seguro de vida valuado en 1000 veces mi ingreso, eso es un poco sospechoso. Entonces, probablemente queramos considerarlo para nuestro modelado del riesgo para proveer ese seguro de vida. Lo mismo determinados artículos de lujo que pueden ser interesantes, por ejemplo, que se compren con una tarjeta robada o con fondos ilícitos. Y bueno, justamente se van a comprar esos artículos de lujo porque es una forma fácil de que después se puedan vender y hacer dinero. Cuentas bancarias de inversión o juego, bueno, ya todos lo conocemos, que se pueda poner dinero en esa cuenta con tarjetas o desde otras cuentas y esos fondos pueden ser fraudulentos y después tengamos problemas de recobro, problemas con el regulador, problemas de que la persona efectivamente trate de defraudarnos a nosotros. Después, los cobros por débito directo, suscripciones, servicios por contrato, ya lo mencionamos brevemente, pero la idea es que nosotros queremos saber que vamos a poder cobrar de esa cuenta y proveer ese servicio en forma tranquila, sabiendo que esa cuenta es una cuenta que va a ser, digamos, válida, va a tener fondos. Y después, otro tema es todo lo que respecta con productos para la gestión de las finanzas personales. Vamos a querer ayudar a nuestros clientes a manejar mejor sus finanzas, entendiendo cuánto ingresa o, bueno, manejar su presupuesto. Pues estas son algunas de los personajes, ¿no? Que pueden querer validar ingresos. No está limitado, o sea, la verdad eso es lo que lo que hemos visto nosotros, lo que se nos ocurre, o posiblemente haya más casos, ¿no? En donde validar ingresos pueda ser valioso, ¿no? Entonces, en este tema de la validación, Joaquín, platicamos un poco de cuáles son los pasos que se siguen, ¿no? O sea, hoy si no hay como una herramienta como Velvo, ¿cómo se validan los ingresos? Sí. Bueno, esto queremos explicar un poco para empresas más establecidas o para los que recién están arrancando y se plantean empezar a otorgar créditos. Validar ingresos va a ser muy importante. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y entendemos que hay 3 pasos, digamos, en la validación de ingresos. Es la obtención de los datos, la extracción de los datos y la estimación del ingreso. Una pregunta puede ser, bueno, ¿cuál es la diferencia entre obtener los datos y extraerlos? Y un poco la obtención de los datos
es efectivamente hacerse esos datos mientras, o sea, poseerlos de alguna forma, mientras que extraerlos implica ponerlos en un formato que pueda ser después interpretable para una máquina. Para ir al caso concreto, digamos, la obtención de los datos normalmente se va a hacer mediante el cliente proveyendo documentos. Esos documentos obviamente están en estado lo más crudo posible, simplemente un documento. Después, a su vez, hay que extraer esos datos, hay que leerlos manualmente o utilizando modelos de reconocimiento de caracteres, OCR. Y después, una vez que tenemos estos datos en una forma más estandarizada, tenemos que aplicarle alguna lógica para estimar cuánto es el ingreso. Nosotros vamos a querer estimar determinadas variables de ese ingreso, empecemos en el promedio. Por ahora, en la parte de extracción, simplemente tenemos de repente una lista de transacciones o algo similar. Y finalmente vamos a querer efectivamente saber cuáles de esas transacciones son ingresos y estimar el promedio, desviación estándar, pueden ser muchas cosas que les vamos a dar un poco después. Entonces, un poco en resumen, o sea, lo que hemos visto en el mercado es los datos se le piden al cliente, usualmente manda esos datos en PDF, es el formato como más estándar, ¿no? Esos PDFs, hay muchas formas en cómo los puedes pasar a datos que puedes manipular. Entonces, una es, pones mucha gente a recibir PDFs y empezar a subrayar y empezar a revisar esos PDFs ya impresos a veces, ¿no? O insertas esos PDFs en un elemento de OCR, ¿no? Que posiblemente lo que te permite es como leer esos datos y pasarlos a un Excel o pasarlos a una base de datos. Después de eso, después de que ya tienes esos datos, tienes que hacer la identificación y el cálculo. En este caso, si quieres llegar a un tema como estimación de ingreso, pues tendrás que hacer muchas sumas o sumas y restas, etcétera, de un montón de números que para una persona, sí, hemos visto que es muy difícil como hacer toda esa estimación de manera manual, o al menos muy tardado. Bien. Dos cosas que es interesante mencionar. Es como estamos viendo, digamos, se pueden hacer con distintos grados de automatización, y eso va a depender de la madurez tecnológica y cuán grande obviamente sea la empresa. Si están recién empezando, es muy difícil los modelos 2R y estimarle el ingreso con un modelo de clasificación. Va a ser complicado. Eso lo vamos a ver un poco después. Otra cosa que vale la pena mencionar en esto es que existen, para obtener los datos, y existen los buros de crédito. Los buros de crédito proveen una estimación pueden proveer una estimación, depende exactamente del mercado, de cuánto es el ingreso de la persona. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada uno de estos métodos en las siguientes slides. Bien, y acá de cómo se obtienen los métodos. Tenemos ventajas y desventajas. Los documentos, para obtener los datos, sabemos que para implementar es relativamente sencillo, es algún portal donde la persona pueda subir sus documentos, y el obtener esos datos no tiene costo operacional. Una vez la persona lo sube, después el costo operacional va a ser cuando los queramos revisar, si es que queremos revisarlos de forma manual. Las ventajas, requiere que el usuario entre a su banca online, descargue los PDFs, los suba. Eso obviamente puede tener problemas con lo que es que se caigan en el panel, que no vuelvan. Y un problema bastante grande es que son fácilmente falsificables. Esos documentos no son difíciles de modificar. Y hay lamentablemente un montón de servicios online que permiten hacer eso. Ahora, a los buros que estuvimos hablando. La ventaja es, sí, no requiere esfuerzo del usuario final.
uno lo puede obtener, digamos, directamente del buró. Los datos ya vienen, ya tienen la estimación directamente, no requiere hacer un proceso de extracción y estimación, ya que los datos vienen procesados, pero la mayoría de las empresas de crédito no van a usar los buros para estimar el ingreso, sí para lo que es el riesgo crediticio, por las desventajas que tiene. Bueno, requiere realizar una integración, que eso no sería demasiado problemático, y el coste, bueno, el coste de cada consulta dependerá de cada empresa si vale la pena o no, pero los datos suelen estar desactualizados. En el mundo del crédito, obviamente queremos saber lo más reciente, alguien se puede haber quedado sin trabajo hace 2 meses y es por eso que está pidiendo un préstamo. Obviamente queremos saber si la persona no tiene más ingresos para evaluarlo en nuestro modelo de riesgo y ver si eso está dentro de nuestro apetito de riesgo. Hay muchas personas de las que no se tienen estos datos, no todas las empresas crediticias devuelven estos datos al buró, personas que no tengan, nunca se han pedido crédito, o hay un montón de situaciones por las que los datos no van a estar actualizados o no van a estar. Y además una visión muy parcial, uno no puede ver el histórico de los ingresos, uno puede calcular cosas métricas como, bueno, cuál es el mínimo que la persona ingresó en los últimos meses, cuánto es la estabilidad, cálculos que son interesantes para tener en cuenta en el modelo de riesgo. Ahora tenemos los PDFs, digamos, ahora los queremos extraer esos datos. Podemos extraerlos manualmente, como dijimos, es la ventaja muy sencilla de implementar, es tener gente que manualmente lo mire. Obviamente el problema es costo operacional de tener gente mirándolos. No es inmediato, dependerá de la capacidad que tengamos, pero requiere que alguien esté mirando y por lo tanto no va a demorar segundos, va a demorar minutos, horas, días, va a depender de cómo lo hayamos implementado, y espero que libere errores humanos. Obviamente que a medida que se escala o inclusive lo que para alguien es un ingreso, para el otro no puede ser, entonces es difícil de estandarizar y puede haber un dedo gordo que, digamos, se equivoque. En OCR, las ventajas no tienen costo operacional, es inmediato. El problema es que el desarrollo inicial no es trivial. Puede haber muchos tipos de PDFs, cada banco va a tener distintos. El mantenimiento no es trivial, los bancos cambian el formato y eso puede cambiar, puede alterar totalmente los números, puede dar errores. Es algo que nosotros también hemos visto de nuestro lado, por parte de nuestro sector de información también de estados de cuenta, y esto tiene un montón de complicaciones en términos de mantenimiento. Bien, ahora a la parte final, digamos, de la estimación de los ingresos. Y acá tenemos los métodos manual y el método de modelado. El método manual, como dijimos, sigue siendo lo mismo, es muy sencillo de implementar. Alguien de repente, como dijo Jorge, con un resaltador, yendo por sobre un estado de cuenta, resaltando cuáles son las transacciones, de repente escribiéndolas en un Excel, extrayendo los montos y con una fórmula sencilla de un Excel y ya está. Obviamente las ventajas, tiene un alto costo operacional, tienen que estar esas personas haciendo eso, lo mismo no es inmediato, propiedad de errores, dedo gordo de error a los valores o que sea distinto para cada uno. Y bueno, se puede alcanzar una escasa complejidad en la clasificación y en los cálculos. Hay determinadas relaciones, o sea, lo que una persona va a poder ver va a ser bastante, digamos, bueno, limitado por lo que es capaz de hacer el ser humano, las variables que es capaz de mirar el ser humano a simple vista. Un modelo puede mirar variables bastante más complejas. Los modelos, las ventajas, bueno, permiten hacer cálculos más completos, los resultados están listos de forma instantánea
y se puede llegar a una muy alta precisión. Las desventajas, muy similar al problema que tiene el OCR, es que el desarrollo inicial no es trivial y el mantenimiento no es trivial. Cada vez que aparecen, digamos, instituciones nuevas o bueno, formatos distintos, eso hay que irlo manteniendo continuamente y dedicar recursos a estar continuamente actualizando el modelo. Datos, y por último, otro gran problema que a veces, si bien uno puede querer destinar los recursos, el volumen de datos necesarios para que el modelo sea bueno, hablamos de que se puede tener una muy alta precisión. Sí se puede, pero para eso hay que tener muchos datos. Y ese es el gran problema que puede ser a veces, bueno, escalas más chicas, puede ser muy difícil obtener suficientes datos. Bien. Joaquín, ahí nada más, en el slide anterior, cuando hablamos del tiempo y demás, que no es trivial, o sea, como cuánto es en tiempo eso, ¿no? O sea, creo que para la gente que está en la llamada es importante como entender, ok, va, yo me puedo entrar a hacer un modelo yo, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma esto? ¿Qué volumen de datos más o menos necesitas? Entiendo que todas estas cosas varían, ¿no? Dependiendo del grado de precisión que quieres alcanzar, pero sí, no solamente, sí, varían de acuerdo al grado de precisión, pero también van a variar de acuerdo al tipo de cliente. Si hay un tipo de cliente que es, digamos, muy estándar, es siempre el mismo, o si nos queremos enfocar en una sola institución. Pero, pongamos como ejemplo un país como, bueno, México, con, digamos, queremos tener una buena performance para 5 o 6 instituciones, más o menos, con eso nos cubriríamos de repente un 80%. Querramos para gente que sea relativamente informal, más gente que tenga un trabajo formal. Ahí podemos estar hablando de trabajo con un equipo de, digamos, 2 o 3 personas, yo diría 6 meses. Por lo menos, o sea, nosotros venimos trabajando hace más de 6 meses en esto, ya lo vamos a ver. Y además, el que más se necesitan, y estimaría que arriba de 1000 cuentas, diría que es el mínimo como para extraer. Hay un montón de cosas que uno tiene que observar, de patrones que uno los tiene que ver y son, no son únicos, obviamente, pero no van a aparecer en 100 cuentas y eso puede afectar bastante al modelo. súper. Creo que ese es un punto como muy importante para todos los que no hacemos data science. Bien. Ahora, ¿cómo funciona la verificación de ingresos con Open Banking? La idea es, estos son 3 pasos. La idea es que el usuario pueda conectar su cuenta con sus credenciales a través de un widget, a través de un frontend. Después hay un proceso de extracción de los datos, se extraen los datos de la cuenta y se realiza el cálculo, la estimación, lo que es la estimación del ingreso. Y después la idea sería, bueno, que se pueda acceder a esos datos a través de una API que, bueno, devuelva esos datos sobre el ingreso de la persona, una estimación. Estas son las estimaciones que corresponden a ingresos. Este es el ingreso fin. Bien, ¿cuáles son las ventajas de verificar ingresos con Open Banking? Con Open Banking o Open Finance en general. La confiabilidad, los datos no son falsificables, digamos, no hay forma de falsificarlos. Es fácil, requiere poco esfuerzo del cliente conectar, digamos, su cuenta, ingresar unos pocos números y ya está. Es automático, o sea, el proceso se vuelve totalmente automatizable de principio a fin. Uno puede ni siquiera no tener ningún ser humano que esté mirando esos datos y ya puede tener, digamos, aprobado el check de ingresos por lo menos.
y se da de forma instantánea. Obviamente que eso tiene el beneficio mayor de que el cliente recibe una respuesta, digamos, inmediata y es menos probable que se vaya, que abandone el proceso. Bien, si quisiéramos construir la verificación de ingresos, bueno, ¿cómo lo haríamos? Bueno, digamos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Primero tenemos que determinar y entender, y por eso es lo que hablábamos antes, Jorge, cuáles son los tipos de ingresos que tienen nuestros clientes. ¿Qué esperamos? Esperamos que sea toda gente que tenga, digamos, nómina. De repente apuntamos a una cantidad específica o de específicas de empresas, o estamos abiertos a gente que tenga, digamos, trabajos más, no tan predecibles, trabajos un poco más esporádicos o otro tipo de ingresos. Después, una vez que entendemos eso, tenemos que determinar, y esto es muy importante, identificar qué no es un ingreso. O sea, y esto es tan importante identificar qué es un ingreso como que estamos seguros que no es un ingreso. O sea, por la negativa nos va a ayudar muchísimo a evitar falsos positivos. Entonces, queremos ver qué define una transacción como no ingreso. Vamos a querer ver casos típicos, reembolsos, de repente créditos. Esos créditos, sin duda, que es un gran problema. No queremos hacer pasar un crédito como un ingreso, cuando es justamente lo opuesto. Transacciones esporádicas que no tienen ninguna consistencia en el tiempo, realmente no podemos confiar en eso como un ingreso. Y de repente si vemos bajos o muy altos valores que están muy por encima, muy desviados de lo normal. Si estamos hablando de 5 pesos o 10 millones, de repente pesos mexicanos, bueno, eso evidentemente hay ahí algo poco probable que sea, digamos, un ingreso. Después, bueno, queremos identificar qué consideramos ingreso y cuán confiados estamos de que cada una de esas cosas que consideramos ingresos son ingresos. Entonces, dependiendo de las descripciones, la frecuencia, la estabilidad, vamos a decir, este segmento, este tipo de, digamos, de flujo que entra a una cuenta, creemos que es ingreso, estamos muy seguros, y después tenemos esta porción de ingresos de flujo que entra a la cuenta que no estamos tan seguros, que de repente es un poco más inestable, no vemos por la descripción claramente que sea, la frecuencia es un poco más errática. Ahí podríamos decir que tenemos una confianza media o de repente baja de que eso sea un ingreso. Después, muy importante, debemos medir la performance del modelo y para eso podría ser, digamos, un webinar entero de por sí, pero debemos entender claramente qué consideramos éxito y qué no. Hay un trade-off. Si queremos, digamos, capturar todos los ingresos de la persona, vamos a terminar teniendo falsos positivos. Por otro lado, si queremos ser muy estrictos, de repente vamos a estar subestimando el ingreso en forma masiva. Entonces hay que encontrar ahí, digamos, un balance. Después, una vez que definimos estas métricas, tenemos que testear con cuentas. Bueno, probablemente tenemos que testear con cientos de cuentas, por lo menos. Y después, pensemos que necesitamos cuentas como para extraer patrones primero. O sea, todo esto tiene que ser basado en datos. Extraemos los patrones y después necesitamos un conjunto de cuentas que las que hemos usado para extraer patrones y para deducir cuáles son nuestros filtros y la lógica para efectivamente ver cuál es la performance sobre esos datos. Y después, a su vez, con esos resultados de los tests, es un proceso un poco iterativo. Ajustamos los filtros, los parámetros, las variables, digamos, del modelo para determinar, para mejorar la performance. Y después, al final de todo, debemos entender qué queremos ver efectivamente del ingreso. O sea,
nos interesa, bueno, hay un montón de cosas que pueden interesar, pero, por ejemplo, el promedio mensual, queremos ver el promedio mensual de los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, queremos ver cuánto varía, queremos ver el mínimo, queremos ver cuántos meses efectivamente hay ingreso, puede haber un mes que no hay ingreso, bueno, eso es válido o no, eh, todo ese tipo de variables. Pues Joaquín, eso es todo lo que hoy hace Belvo para que nuestros clientes no lo tengan que hacer, ¿correcto? Sí, este es Pero el si lo proceso. quisieran hacer, pero si lo quisieran hacer, este es el proceso que tendrían que hacer para tener un modelo como el que tenemos, que nos arroja hoy en día una verificación rápida de ingreso, ¿correcto? Sí, sí, estamos hablando simplemente de la construcción del modelo, no estamos hablando del mantenimiento, en que ahí iteraríamos entre, digamos, los pasos 4 y 5, usaríamos iterativamente en forma continua. Este es el paso 1 y luego todo el tiempo hay que estar entre el 4 y el 6, dijiste, ¿verdad? Hay que estar como viendo y revisando. Sí, 4 y 5. El 6 puede estar fijo A ver, si oye, más o menos. Nosotros continuamente igual agregamos variables nuevas para que la gente que se interesa más el mínimo, entonces les interesa de repente el promedio, hay que seguir agregando, pero si uno tiene definido qué es lo que quiere ver el promedio solamente, por ejemplo, igual 4 y 5 hay que hacerlos continuamente. Porque la performance de cualquier modelo, este es un modelo más, se degrada a medida que pasa el tiempo. Eso, y hay que ir primero midiendo esa performance, mirando cuentas manualmente y ver cómo esa performance, cómo la vamos ajustando para ir mejorando. ok, las preguntas, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Nos faltan un par de slides y luego les tenemos un demo con una cuenta live para que la puedan ver y después podemos tomar preguntas y respuestas. Gracias. Bien. Un poco yendo a las métricas de performance. Y acá vemos un poco lo que decíamos. Bueno, estas son las métricas que alcanzamos desde Belvo. Más o menos de trabajo y analizando 2.000 cuentas. Estas son métricas que continuamente se mejoran. Bueno, la semana que viene estas métricas probablemente sean mejores. Vamos a lanzar unas cuantas mejoras del modelo, pero vemos cómo ahí tenemos el trade-off de que estábamos hablando. Esta es una slide de repente bastante técnica y los que están en el mundo del data science para conocer lo que es la precisión, exhaustividad, precision and recall, pero para los que no están en ese mundo, lo explico brevemente. La idea de la precisión es, yo tengo, digamos, un universo de transacciones, digamos, que son, que yo identifico como ingresos. Quiero saber qué porcentaje de esas efectivamente son ingresos. Y después la exhaustividad es lo contrario. Yo tengo un universo de transacciones que efectivamente son ingresos y quiero saber cuántas yo logré identificar de esas. O sea, la precisión mide cuántos falsos positivos estoy teniendo, digamos, de todo lo que identifico, cuánto es realmente relevante, y la exhaustividad de todo lo que hay, cuánto efectivamente yo logro identificar. Si estoy viendo del mundo real, cuánto estoy viendo. Eso es un poco, pero la idea lo medimos en términos de valor, porque obviamente no es lo mismo perderse una transacción de 5 pesos que de 10.000 pesos. Entonces tiene muchísimo más sentido verlo en términos del monto, del valor de las transacciones. Eso es un poco, es más un tecnicismo. Si nos limitamos solamente a ver, en Belvo proveemos dos niveles de confianza, alta y media.
si nos limitamos a ver solamente para la confianza alta, tenemos un 99% de precisión. Quiere decir que si algo es detectado como ingresos por nuestro modelo, eso es un ingreso digamos, con confianza alta, eso es un ingreso prácticamente siempre. Lo que tiene es que ahí tenemos menor exhaustividad. Vamos a detectar alrededor del 60% de los ingresos. Pero si estamos dispuestos a tener, digamos, una pérdida, a que no todos los ingresos que detectamos efectivamente, a veces subestima el ingreso, logramos tomar, encontrar muchos más ingresos. Entonces, lo que vemos cuando estamos hablando de confianza alta y confianza media, cuando vemos los dos, que apenas, digamos, sobreestimamos un 14% los ingresos y los subestimamos menos de un 20%. Esto es bastante técnico, pero un poco como para tener una referencia de qué estamos hablando en términos de cuán bien funciona el modelo. Muchas gracias, Joaquín. Creo que esto es pues sí, esta ya es la data de qué es lo que hoy estamos entregando y la calidad de la información que estamos entregando en el endpoint de validación de datos, ¿no? Vale. Gracias. Creo que tenemos el demo ahora, ¿no? Me parece. Vamos al demo, perfecto. Bueno, y acá vamos a usar Postman. Acá vamos a usar Postman. Lo que les vamos a mostrar. Esperen un segundo que tengo que... temas logísticos. Bien, acá le vamos a mostrar, bueno, en esta cuenta, la forma en que funciona, se crea un link y de ese link después se extraen los datos de ingreso. Entonces, acá con un get podemos ver la lista de links, debería ser 0. Efectivamente, no tenemos links. Después, y esto, a ver, de esta forma, acá estamos. De esta forma se crea un link, se crea un post acá, se pone un username, un password y la institución y se aprieta send. Acá obviamente no puedo mostrar efectivamente cuando estoy haciendo esto. Esto no es como funciona en producción obviamente, pero acá sí les estaría mostrando el password y la gente de seguridad de Belbon estaría muy contenta. Entonces lo voy a hacer de otro lado, pero vamos a poder ver que acá cuando haga get de vuelta va a haber un link. Entonces, que es básicamente el username y el password para entrar tú o para que el cliente entre a su banca en línea, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, si al usuario le piden el número de la tarjeta o para otro banco te piden un email o tu teléfono, lo que sea, esos son los datos. Es tema de otra conversación, pero eso se recibe utilizando el widget de Belbo, ¿no? Y también se maneja en caso de que haya algún tema de two-factor authentication, también está soportado, ¿no? Bien, ahí vimos que en el get retornó, porque creamos un nuevo link, retornó, fue súper rápido. Y acá vemos el ingreso, esto demoró, no sé, total creo que 20 segundos menos. Y acá explico un poco cómo funciona, pero esta persona tiene dos cuentas. Acá vemos una primera cuenta y acá una segunda cuenta. Dentro del mismo link, o sea que dentro del mismo banco la persona tiene dos cuentas. Y acá proveemos, digamos, bueno, algunos datos de la cuenta y después lo que llamamos sources. Sources tendría que ser un ingreso, digamos, una línea de ingresos. Y acá vemos las transacciones, el detalle de las transacciones, vemos que los montos son bastante parecidos.
La recurrencia es muy buena, digamos, pasa prácticamente el mismo día cada mes. Y la descripción, bueno, son descripciones similares, bastante claras, es un ingreso. Nosotros podemos deducir, por lo tanto, que eso, el tipo es salario en nómina y tenemos una confianza alta. Acá vemos que cuando vamos a sources no hay nada, y esto es porque en esta cuenta no había ingresos, lo cual es razonable, digamos, normalmente la mayoría de la gente tiene un solo ingreso. Entonces esto es lo esperable. ¿Ahí qué hubiera parecido en caso de que, no sé, imaginemos que esta es mi cuenta y sale mi nómina, ¿no? Pero qué tal que yo apuesto en línea, ¿no? O sea, y que gano, supongamos todo eso, ¿no? En ese caso, ¿dónde se verían esos ingresos? O si me pagó un amigo, o son como temas diferentes. No, si estamos hablando de pagos de un amigo o ingresos que ganaste por juego o préstamos, eso no está incluido acá, está totalmente excluido porque eso no es considerado un ingreso, eso es simplemente un pago. Y para una decisión de underwriting, eso tiene, digamos, poco valor. No se considera, no puede, digamos, confiar que alguien jugando va a poder repagar un préstamo. Sí, Esos datos nosotros los excluimos para que el número de ingresos pues sea como muy, o sea, es lo que le da confiabilidad a lo que estamos diciendo de los ingresos, ¿no? Excluimos esos. Nosotros intentamos modelar los ingresos de la forma que Blender, un prestamista, es un ingreso. Ingresos que uno no puede confiar, como el ingreso del juego, o un amigo que me arregló algo, o un préstamo, efectivamente son ingresos. Y si recibí como varios préstamos de otros proveedores o de empresas que me hayan prestado a mí, no sé si apliqué a 2 préstamos este mes y uno me cayó el 4 del mes y el otro me cayó el 7 del mes, o sea, ¿cómo se excluyen? O sea, ¿cómo hacemos para excluir eso nosotros? Sí. Bueno, nosotros miramos a varias variables. Eso es uno es, miramos, es una combinación de las descripciones, una descripción que sea indicativa, digamos de que eso efectivamente no es un ingreso, combinado con la recurrencia, los montos y la estabilidad, digamos, del ingreso. Sí, eh, por eso, como vimos, puede haber ciertos falsos positivos. En el caso de media, en el caso de confianza alta, prácticamente no los hay. Son menores en casos donde la recurrencia y la estabilidad va a indicar como que puede haber un ingreso, pero digamos, en líneas generales, a través de mirando esos factores, de lo que es cuándo ocurren los pagos, el monto de los pagos, la descripción de los pagos y haciendo cálculos con esas variables, en la recurrencia, estabilidad, desviaciones, ese tipo de cosas, podemos lograr muy buena performance en cuanto a determinar qué es un ingreso. Gracias, Joaquín. Creo que el siguiente paso es las preguntas y respuestas, ¿verdad? Porque hay varias preguntas por ahí que hay. No sé si la idea es, tenemos ahí una sección de preguntas y respuestas y si quieren, por favor, ir escribiendo sus preguntas ahí. O sea, las voy revisando el equipo y les vamos a ir publicando aquí. No sé si se publica para que todo el mundo las vea o... Entonces, creo que voy a poner una. La voy a leer porque no sé si no, pero dice, mira, pregunta Moisés Márquez. Hola Moisés, gracias por acompañarnos. ¿Existen algunos parámetros que puedan flexibilizar o ajustar la rigidez del modelo en la llamada a la API?
Esa es la pregunta de Moisés. Sí, no, sí, es un buen punto. Nosotros lo que intentamos y queremos seguir expandiendo en cuanto a que tenemos, o sea, incluir más niveles de certeza. Digamos, hoy por hoy manejamos dos niveles de certeza, media y alta. La mejor forma de excluir, digamos, de aumentar o reducir la rigidez es diciendo, bueno, quiero solamente ver el caso de que sea alto, el caso de solamente que tenga confianza alta, confianza media. La idea es en un futuro incluir más niveles para que haya más flexibilidad, pero hacerlo, digamos, eh, más simple. Que el cliente pueda decir, bueno, yo quiero todo, confianza muy alta, alta, confianza media, alta, media, no quiero nada por debajo de eso, yo quiero todo. Y en ese sentido, poder digamos, a distintos clientes con distinto nivel de apetito para el riesgo y sofisticación de sus modelos. Ok, gracias. Voy a una siguiente pregunta. Dice de Pedro Orbañanos. ¿Qué tan seguro es para los usuarios compartir su información bancaria? ¿Hay riesgos? 2. ¿Cómo ganas la confianza del usuario para permitirle que esté en buenas manos con Belbo? Y es una pregunta que puede ser, tiene tres pedazos. Esto puede ser un reto. Esa la contesté. Nosotros, Belbo, yo creo que en cuatro meses va a ser el único proveedor de Open Finance en Latinoamérica que va a tener una certificación de seguridad. Estamos trabajando en la certificación de seguridad 27001. Entonces, ese es como el sustento que tenemos para el tema de seguridad a nivel de usuarios, ¿no? ¿Cómo ganas la confianza del usuario para transmitirle su info bancaria, que su info bancaria esté en buenas manos? Yo creo que una es trabajar con un proveedor reputable que tiene certificaciones de seguridad como Belbo, y la otra es, o sea, hay que ser muy transparente con el usuario, ¿no? ¿Para qué es que quieres esas credenciales y qué obtiene a cambio, ¿no? Eso puede ser un reto. Sí, sí puede ser un reto. Siempre platico con clientes o sea, planteate cuánto tiempo o qué pasos tienes que correr tú internamente en tu empresa para poder validar ingresos contra el upside de esto, que es algo que puede hacer el cliente en literalmente en segundos, ¿no? O sea, es como ustedes lo vieron, o sea, en el demo que hizo Joaquín, o sea, es un tema que toma 2 segundos y tú puedes tener esa información, correrlo dentro de tu modelo y hacerle la vida mucho, mucho, mucho más fácil a tu cliente. Me voy a ir a un punto, a otra pregunta. Creo que tenemos espacio para dos más. Néstor Medina pregunta, ¿la estimación de ingresos es algo que aún tiene grandes áreas de oportunidad por la incertidumbre y precisión esperada? Por ello, ¿qué metodologías consideraron para el ajuste del modelo final? ¿Cómo consideran recall y accuracy para medir el desempeño del modelo? Esas son de las que te gustan a ti. Perdón, ¿puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, sí, sí. O sea, son dos preguntas. Uno es, ¿qué metodologías consideran para el ajuste del modelo final? Bien. Digamos, para el ajuste del modelo final, nosotros hacemos un modelo, digamos, no utilizamos Machine Learning. Bueno, todavía entendemos que por ahora priorizamos la explicabilidad del modelo y que nosotros internamente podamos entender qué es lo que está pasando y, bueno, y efectivamente además poder explicarle a los clientes en caso de que haya algo que no los convence. Digamos, para ajustar lo que nosotros es, no miramos accuracy, y esto es un tema súper técnico, porque, bueno, sabemos un tema para data science, pero el accuracy puede tener, depende de cuánto tengas cuál es el porcentaje de transacciones que sean ingresos, cuánto te da la accuracy. Vos puedes, por ejemplo, puedes tener una accuracy del 99%,
simplemente porque, digamos, en tu muestra de datos, 1% de las transacciones son ingresos. Entonces decís, nada es ingreso, y si yo digo que nada es ingreso, bueno, 99% de las veces voy a estar en lo correcto. Entonces, por eso miramos la precisión y el recall. Con respecto a la precisión y al recall, nosotros, bueno, damos la flexibilidad de que haya, digamos, dos niveles. Por eso no tomamos efectivamente nosotros la decisión. Damos digamos, un nivel, que es el nivel alto, en donde intentamos, digamos, maximizar prácticamente al 100%, y es 99% por un tema de error estadístico, pero es 100% en realidad, que sabemos de que el cliente que tome solamente la confianza alta va a estar seguro que lo que encontremos va a ser totalmente ingresos. Y después damos un nivel más en donde intentamos alcanzar, digamos, un balance, y si vemos los números, hay un poco más de precisión que de recall, porque entendemos que la precisión es un poco más importante, pero están muy balanceadas, son en el orden del 80 y pico %. Eso es para el cliente que tenga un poco más de tolerancia para, digamos, algunos falsos positivos. Pero eso digamos, es un tema. Nosotros intentamos que nuestro endpoint, de una forma fácil, sea usable para distintos clientes. Pero por eso no tomamos una decisión final. Gracias, Joaquín. Y por último, tenemos una pregunta de Miguel. No nos puso su apellido, pero gracias, Miguel. Un cliente que quiero monitorear sus cuentas bancarias, ¿cómo resuelvo el acceso a su token físico? Muy común en empresas grandes donde el tesorería lo tiene y es ajeno a otras áreas. Creo que igual también es tema, igual te podría dar para otro webinar completo, pero Velvo tiene un widget. Si pones en Google Velvo widget, puedes encontrar los links para developers en nuestro widget. Entonces, dentro de nuestro widget nosotros manejamos pues, el username, el password, y también manejamos las cuentas que tienen token físico. También manejamos eso. ¿Qué pasa? No, pues si tú estás construyendo un RP o una cosa de estas en donde pues efectivamente las áreas de finanzas o tesorería son las que están interesadas en que haya data para ellos poder tener acceso después a reportes, pues a ellos lo que estarías programando es que cuando necesites ir otra vez a hacer una petición para traer información de su institución, les brinque el widget y ellos ingresan ahí el two-factor authentication, y entonces pueden actualizar la información que necesitan. Bueno, pues con esto terminaríamos la parte de preguntas y respuestas, por mantener el tiempo de todos. Pues solamente agradecerles mucho. No sé, Joaquín, si tú quieras decir algo. No, bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron. Espero que les haya hecho de utilidad. Y obviamente más preguntas que tengan, encantado de responderlas. Sí, para cualquier inquiry sobre cómo pueden utilizar esto, cuánto tiempo. A ver, la integración de esto es muy sencilla. O sea, es algo que les toma 15 días. Y prácticamente inmediatamente a eso puedes empezar a poder validar los ingresos de tus clientes o de tus prospectos, de nuevo, de una forma muy rápida, muy confiable y segura. Entonces ahí está mi dato de contacto, y solamente agradecerles a todos por su tiempo el día de hoy en estar aquí con nosotros y platicar de esto que creemos que puede tener un impacto muy interesante en sus empresas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Un placer.